100BJR, una máquina dentro del portafolio de plataformas de elevación eléctrica enfocadas en industria de Grupo Manitou, donde vamos a encontrar las tijeras eléctricas, los mástiles y después las máquinas articuladas. En ese sentido también irá la complejidad o la complicación de cada una de las máquinas, siendo la máquina más básica pues la tijera. Vamos a tener la escalera, como vamos a decir lo más básico para poder hacer trabajos en altura, después el andamio, después la tijera eléctrica y vamos a terminar con esta tercera complejidad que es el mástil vertical. Los mástiles verticales no son muy comunes en nuestro mercado centroamericano, sin embargo es una de las gamas que tiene mayor potencial de crecimiento por varias características que vamos a estar analizando a lo largo de este video. La nomenclatura de esta máquina, el 100BJR, va a querer decir que ese 100 van a ser 10 metros de altura de trabajo, por lo tanto vas a tener 8 metros de plataforma. Entonces 8 metros de plataforma en altura máxima y esos 100 va a ser los 10 de una persona con las manos levantadas en altura estándar, que es lo que se consideran esos 2 metros extras de altura de trabajo. Entonces Manitou siempre va a tener sus nomenclaturas basadas en alturas de trabajo. Tenemos el B, que va a ser el movimiento vertical del mástil, eso es lo que quiere decir la B. La J siempre vamos a tener un jib en todas las máquinas de Grupo Manitou, es un estándar, que eso también nos va a dar un radio de trabajo junto con un alcance horizontal. Y finalmente la R, que quiere decir que vamos a tener una rotación. Entonces la diferencia contra la tijera va a ser que esta máquina va a tener una tercera complicación, que va a ser la rotación y va a ser el alcance horizontal junto con los movimientos verticales. Una tijera solo puede subir y bajar, evidentemente, entonces yo tengo que estar justo debajo de mi objetivo para poder alcanzarlo y para poder hacer el trabajo que quiero realizar. Esta máquina, al tener ese jib, va a tener esa capacidad de alcance horizontal. Haciendo un walk around de los componentes principales de la máquina, separando la parte baja de chasis, donde voy a tener las llantas, la torreta, que va a ser esta parte de en medio, junto con su mástil vertical, obviamente donde se va a hacer el despliegue, el jib que ya decíamos, la canastilla. Vamos a empezar a ver cada uno de sus componentes. En la parte baja vamos a tener la llanta motriz. Esta llanta va a ser la responsable de darme la fuerza de tracción, la capacidad de subir pendientes y también del frenado. Esta llanta solamente va a estar encargada de la dirección, o sea, va a estar haciendo izquierda a derecha y va a estar orientando la máquina para que yo pueda hacer radios de giro cortos. Aquí no va a tener freno, entonces es una llanta loca. Punto importante de esta máquina, la base. Yo tengo ahí esos antibacheos donde la altura de la máquina va a ser menor de 10 centímetros. ¿Qué quiere decir esos antibacheos? Ojo, no son estabilizadores, son antibacheos. ¿Qué quiere decir eso? O potholes. Que en caso de que haya un bache, yo voy transitando con la máquina y yo estoy trabajando arriba, no va a caer o no voy a tener una altura grande que pueda poner en peligro la estabilidad de la máquina. Entonces prácticamente se va a anclar con estos potholes y va a evitar que la máquina vuelque. Eso los vamos a encontrar en los dos lados. Aquí vemos las bieletas de dirección, que van a ser las que va a hacer la rotación de mi llanta para que yo pueda hacer, como decíamos, esos radiogiro cortos. La flecha que me indica el sentido de enfrente de la máquina, su contrapeso trasero. Ahorita vamos a ver parte del componente interno, sobre todo el tema eléctrico. Vamos a tener el control inferior, que va a ser cómo yo voy a informarle a la máquina de qué movimientos quiero hacer desde la parte baja. Su cortabaterías general, que aquí no se apaga la máquina, es un punto que también vamos a ver más adelante. Y finalmente su control superior, que ahorita estaremos viendo un poco más a detalle del funcionamiento, junto con la calcomanía más importante del equipo, que la vamos a encontrar siempre en la plataforma. Aquí quitamos la tolva para fines prácticos de poder mostrar mejor los componentes que están debajo del control. Vamos a tener primeramente nuestro sensor de inclinación. Este sensor de inclinación, junto con este testigo que está aquí, va a hacer que esos 2 grados que me va a marcar aquí la calcomanía, que vamos a ver un poco más adelante, estos 2 grados de aquí se respeten y sea el trabajo seguro. En la parte de acá vamos a tener esta válvula de alivio, que lo que va a hacer es que mecánicamente me va a aliviar el mástil. En caso de que yo tenga a la persona arriba,
no pueda descender porque hay algún problema con la máquina, se haya quedado sin batería, bueno, yo lo puedo descender mecánicamente la sección vertical del mástil. Aquí vemos también su alarma de movimientos, que es programable. Yo la puedo programar para los movimientos o no. Tenemos aquí otra vez el control inferior, que ahorita veremos un poco más a detalle. Y aquí en la parte trasera tenemos el componente más importante del equipo, las baterías. Las baterías van a ser el componente más caro y también el que necesita más mantenimiento. Aquí vemos las baterías individuales, que todas se conectan en la parte de acá, que se conectan al cargador, que decíamos también que es multivoltaje. Aquí el mantenimiento diario consiste en la hidratación de las baterías, que tienen que estar totalmente rebasadas en las celdas, agua destilada. Esto es algo que tiene que estar a cargo del operador, se tiene que revisar diario. Si están bien hidratadas, esto nos va a asegurar que nuestras baterías pueden durar de 5 a 7 años. Y si no están hidratadas, podemos hablar de un desgaste prematuro de 1 a 2 años, lo cual nos va a costar mucho dinero. Entonces es el punto más importante a tener en consideración. Aquí tenemos un banco de 24 volts, entonces vamos a tener 12 baterías en este banco, de 2 volts cada una, de 250 amperes hora. Si usted quiere reemplazar las baterías por otras baterías que no tengan el mismo peso, también va a cambiar el centroide de la máquina. Siempre hágalo con su distribuidor autorizado y asegúrese que las baterías sean estrictamente las que manda el fabricante. En la parte izquierda vamos a tener los componentes hidráulicos de la máquina. Decimos que hace 3 funciones: subir el mástil, bajar el mástil, el jib y la rotación. Bueno, todo eso lo vamos a tener aquí. Junto con su tanque hidráulico vamos a tener sus válvulas para cada uno de los movimientos, su motor eléctrico y las bombas. Las bombas me van a estar alimentando todos los movimientos hidráulicos, y en caso de que yo tenga alguna descompostura, como decíamos, vamos a tener un sistema mecánico secundario, donde aquí viene la calcomanía de qué tengo que hacer en cada uno de los casos, que yo voy a zumbar con mi bomba manual, que viene aquí, una bomba mecánica, donde yo voy a meter esta barra, la voy a poner en la bomba y yo voy a bombear de acuerdo a los movimientos que tengo que aliviar de la máquina. Ese va a ser un sistema secundario para poner a salvo al operador, y toda máquina eléctrica tendrá este sistema mandatorio en todas las máquinas Manitou. El correcto de esta máquina va a ser con los paros fuera, los contactores fuera, y cerrando mi circuito con el switch. Normalmente la gente está acostumbrada a que el paro general del switch está abierto y lo hace con el contactor principal. Si yo lo hago con el contactor principal, voy a sufrir desgaste y a corto plazo voy a tener que cambiar ese contactor. Entonces siempre me tengo que asegurar que en la parte superior esté afuera mi botón de paro, como es el caso, mi contactor principal listo en la parte de afuera, y ahora sí cierro el circuito moviendo mi switch, en este caso para la parte plataforma. Ahí me dice la versión que tienen los variadores, los EP o los EPROMs, las horas, y evidentemente me da también la carga, y voy a tener las 2 alarmas que tiene esta máquina: alarma por sobrecarga o alarma por inclinación. En cualquiera de estas 2 condiciones, la máquina en la parte de abajo, donde puede haber un supervisor o una segunda persona que tiene que estar al tanto del compañero que está trabajando, puede identificar qué problemas está presentando en la plataforma. En la parte del control inferior, lo único que no voy a tener va a ser traslación. ¿Qué quiere decir eso? Yo no puedo transitar la máquina para adelante, para atrás, no puedo mover las llantas por seguridad. Solamente puedo hacer movimientos, como podemos ver, exclusivamente del mástil, del jib, y puedo hacer la rotación. Todos los demás movimientos solamente los puedo hacer desde el control superior. ¿Cómo lo tengo que hacer? En el control superior yo voy a tener los 3 movimientos que yo puedo hacer desde arriba. Todos van a ir al mismo joystick. Yo voy a tener aquí la parte del tránsito, o sea, avance y reversa, donde yo voy a poder controlar la dirección con estos 2 botones de aquí arriba que van a comandar las llantas frontales. Ahorita lo vemos. Voy a tener los movimientos del mástil, subir y bajar, pero también voy a poder hacer la rotación completa de la torreta, y finalmente voy a poder subir y bajar mi jib. Todas estas, aquí vemos que todas las flechas van a dar a un mismo comando. El comando va a ser el joystick, entonces voy a tener un movimiento vamos a decir vertical, y voy a tener un movimiento horizontal. Se va a comportar como un símbolo de más. Entonces yo puedo controlar los movimientos de esta máquina para hacer la rotación, evidentemente la rotación de la torreta, avanzar, retroceder, pero también voy a poder subir y bajar el mástil, y por ende también voy a poder subir y bajar el jib.
Todo va a ser controlado con este joystick que me va a permitir hacer movimientos proporcionales. ¿Proporcionales a qué? A la carrera que yo le dé al joystick. Si yo le doy poca carrera, el movimiento será muy delicado. Si le doy mucha carrera, será un movimiento con mayor velocidad. Igualmente para la rotación, yo puedo ir moviendo de acuerdo a la velocidad que yo necesite. Aquí arriba va a tener mi botón de paro. Cuando yo no esté utilizando la máquina o ya llegue al punto donde quiero estar y voy a estar trabajando un tiempo, lo aconsejable aquí sí es parar sobre este paro de emergencia la máquina para que no esté yo consumiendo energía. Dentro de la calcomanía principal de plataforma vamos a tener toda la información que necesita un operador para saber cuáles son las restricciones de esta máquina. Número 1, la inclinación máxima va a ser de 2 grados, que ya dijimos que lo va a medir mi sensor de inclinación. También me dice que cuando yo estoy trabajando en interiores pueden trabajar 2 personas con una capacidad máxima de 200 kilos, pero cuando yo voy a exteriores solo va a poder trabajar una sola persona con una capacidad máxima de 120 kilos. ¿Qué es lo que cambia en el interior contra el exterior? Básicamente lo que va a hacer la diferencia va a ser el viento. Igualmente mantenerme alejado de las líneas eléctricas, así como leer el manual y evitar al máximo lavar con Karcher, porque vamos a tener componentes eléctricos que evidentemente pueden dañar mi máquina. Ahora, ¿cómo voy a asegurarme de que estas condiciones se cumplan? La máquina nos va a ayudar. Para el tema de la sobrecarga, vamos a tener aquí en la plataforma, vamos a tener este sistema, que ahí se puede ver en la parte de abajo ese resorte. Y después del resorte, en la parte de arriba hay dos switches que están al contrario, uno está abierto, el otro está cerrado. Entonces, cuando el peso vence ese resorte tiene un preseteo, evidentemente que con X cantidad de peso va a ceder. A la hora de ceder se van a cambiar esos sensores y eso es lo que va a hacer un sistema de seguridad muy sencillo, pero a la vez muy robusto, que va a permitir detectar el sobrepeso. El ángulo ya vimos que está en la parte de abajo de la... En esta máquina, como estamos hablando de una máquina compacta, las medidas son muy importantes. Voy a tener una altura total menor a 2 metros, 1,99, una distancia máxima de 2,8 metros, así como la vemos, así replegada. A la hora que está extendida van a cambiar las medidas, porque obviamente son medidas de trabajo, que ahora veremos. Y en la parte de lo ancho, que va a ser una de las características o mis argumentos de venta más potentes, vamos a tener un ancho menor a 1 metro, de 0,99 centímetros. Entonces esto va a hacer que pueda transitar por pasillos angostos de una muy buena manera, con un radio de giro también más corto, porque obviamente estas rótulas hacen que la llanta pueda girar casi 90 grados. Entonces va a ser la máquina ideal que podríamos aplicar en zonas donde no tengo espacio de meter una máquina tan grande. Inclusive podríamos hablar que en elevadores industriales la podemos mover, y sobre todo en industria yo necesito este tipo de máquinas que puedan librar obstáculos, que yo tenga un alcance horizontal, que me permitan llegar a 10 metros y me permitan hacer un sinfín de aplicaciones necesarias tanto en industria como en construcción. Aplicaciones para esta máquina de solo 2,6 toneladas de peso operativo, pues va a ser todo tipo de mantenimientos, instalaciones, inspecciones que yo tenga que hacer en el día a día, ya sea en industria, en construcción, colocaciones, pero va a ser muy útil sobre todo en tema hospitalario, puede ser también en centros comerciales, centros de distribución, como un order picking para hacer también toma de pedidos. Va a ser la máquina ideal para hacer picking packing. Entonces una máquina que tradicionalmente tiene un corte muy europeo, donde ya es un mercado muy fuerte, y aquí en nuestra región centroamericana poco a poco va tomando mayor auge por el tema de tener un buen alcance horizontal, tener la posibilidad de rotar. Entonces al final voy a tener una máquina mucho más versátil que una tijera tradicional, donde solo va a tener movimientos verticales. Aquí vemos la característica principal de la BJR. En una tijera tendríamos la huella del chasis y ahí mismo yo tendría que subir. Tengo que estar justamente abajo del objetivo. En un mástil vertical yo puedo salir, o sea, lo que se llama un outreach, que en este caso va a ser de 3,18 metros, que va a ser el alcance horizontal de la mitad de mi máquina hacia afuera, 3,18, que va a ser la diferencia. Y la otra diferencia va a ser que yo voy a tener un radio de giro. Entonces yo combino el radio de giro, lo combino con el alcance horizontal y tengo una máquina más versátil y más productiva, a diferencia de la tradicional tijera, que yo solo puedo subir en un solo punto y yo tengo que estar prácticamente debajo de mi objetivo.